Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con otra review de un proyecto musical, próximamente esperamos banda, y esta la descubrí porque una seguidora mía del canal puso en el Discord, pues dijo, ¿puedo poner aquí la banda de mi amigo? Y la puso, me encantó la voz de la chica y me gustó muchísimo el concepto, que lo vi un poco, que me sonó entre metal gótico, dark wave, esa canción. Y dije, oye, pues dile a tu amigo que si me puede pasar la información para hacer una review. Ya contactamos y me pasó toda la información y demás sobre la banda. Como siempre, yo os iré contando, irán apareciendo pequeños clips de los videoclips que tienen y aparte pues os dejaré, a ver si me acuerdo, que siempre se me olvida y lo pongo después, las redes sociales de la banda para que vayáis ahí a bichear y a comprobar pues cómo sigue el proyecto, qué canciones nuevas van sacando y todo esto. Son un proyecto mexicano que nace en 2020 en Jalapa, creo que se llama así, Veracruz, México, y lo que intentan hacer es como un nuevo concepto de la música gótica, mezclando metal progresivo, dark wave y otros géneros del gótico. Su música cuenta con cambios de compás y también con bastante instrumentalización, pero sin dejar de lado los sintetizadores, que como sabéis el sintetizador pues es muy típico no solo del dark wave sino de bastantes géneros musicales dentro de la escena musical gótica y asociados a su cultura gótica. Esto lo tengo que leer porque no me lo sé bien, pero su agrupación está formada por Astrid Quinto en la voz, que tiene una voz preciosa, o sea, una voz súper melódica, muy bonita. Zamael Rojas en la guitarra y Sergio Sánchez en el bajo, siendo Zamael y Sergio los fundadores de la banda y los encargados de la composición musical. Y cuentan como parte de su influencia para su propia música, pues bandas como Mannhaus o con Christian Death. El objetivo de la banda, como os he dicho, es presentar como un nuevo género musical o un nuevo estilo musical, que sería combinación de dark wave con progresivo, o también progresivo wave, ¿vale? O sea, una mezcla dark wave progresivo. Que esto de todas maneras yo ya lo he visto en otras bandas, que de hecho creo que os habrán salido en los shorts. Si no me equivoco, es que tiene un nombre muy raro la banda, pero recuerdo que era alemana y que tenía, ya os digo, el mismo rollo, ¿vale? Era un tipo de dark wave con mezcla de progresivo. Sin embargo, yo sigo diciendo que su primera canción, que será la que pondré cuando termine ahora de hablar este trocito, su primera canción a mí me recuerda más a un rollo metal gótico mezclado con dark wave, ¿vale? O sea, eso es lo que a mí me transmite la primera canción. Sí es verdad que luego las otras son diferentes. De hecho, la canción, que se llama Feel the Night, pues él me explicó que es una canción que está precisamente basada o que trata sobre cuando tienes un momento de dificultad y lo estás pasando mal, pues el que hay como una luz al final del túnel, ¿no? Y que también es una forma como de despojarte. Yo siempre lo digo, que en la vida nos atan muchísimas cadenas invisibles que nos atan a ciertas cosas y nos roban libertad. Pues digamos que esta canción, ¿no? Como que te dice que te liberes de esas ataduras para poder seguir progresando y avanzando y que busques esa luz al final del túnel. Pero ya os digo, eso yo creo que además es un pensamiento bastante dentro de los, ¿no? Podríamos definir los góticos, lo que nos llama la atención. Sí es verdad que yo siempre lo he pensado y lo he hablado con otras personas dentro de su cultura, pues que parece que tenemos como eso, como unas especies de cadenas invisibles, no se ven, pero que están ahí y nos impiden hacer muchas cosas. Y esas cadenas son básicamente la sociedad, ¿no? Los critiqueos de la sociedad. Pero bueno, ya os digo, esta canción a mí me fascinó y ya como venía el canal de YouTube, pues ya me puse yo ahí a bichear las canciones que tenía. Por otra parte, la otra canción que tienen, Broken Mirror, pues sí es verdad que sí parece más gótica. Será por eso mismo que él me explica de que han usado bastante más guitarra y bajo. Y como sabéis que el bajo pues es muy característico del rock gótico y post-punk, pues es verdad que a mí sí me recordó un poco más a ese rollo. Entonces es como digo, que como que sus canciones, hasta ahora las que he escuchado, a mí cada una me ha sonado a un rollo diferente, pero sí es verdad que dentro de la escena, lo que se podría considerar la escena de la música gótica. De todas maneras, el que hagan, yo siempre he defendido, ya lo sabéis, que la música gótica tiene como que evolucionar un poco para que no se quede estancada. Entonces, que aparezcan grupos como estos que cojan y digan, vamos a hacer una fusión de un dark wave, que es un género que ya sabéis musical, que a mí me fascina,
con progresivo, pues está muy bien. Y como os digo, ya hay otras bandas que han hecho eso. De hecho, la banda se llama Helium Bola, que es la que acabo de encontrar. Helium Bola es una banda alemana que hace exactamente lo mismo. Mezcla darkwave con progresivo y hace una mezcla. Es verdad que suena diferente a, digamos, el grupo del que os estoy hablando, pero también es verdad que ellos tiran de un darkwave más puro con un progresivo también, una mezcla más condensada. Pero sí es verdad que este grupo, Semper Dollars, pues es verdad que yo noto varios estilos, no noto un darkwave mezclado con progresivo, ¿me entendéis? A veces noto un poco de rock gótico, de metal gótico, entonces a lo mejor por esa fusión de varios estilos, sí es verdad que aunque Helium Bola es un género darkwave progresivo, pues son dos bandas que vais a notar que son bastante diferentes. Sweet Scary Dreams, pues también es una canción que estoy un poco confusa a la hora de cómo la definiría. Me suena. ¿Sabéis que el metal gótico se define como que es la mezcla del metal sinfónico, bueno, del metal con el rock gótico? Bueno, pues a mí me suena esto mucho a rock gótico, pero como si hubiesen mezclado un poquito con metal gótico y un poco con darkwave. O sea, es una mezcla muy extraña porque oigo mucha guitarra, pero no sé realmente cómo definirla. Y tengo que decir, ya sabéis, yo soy muy sincera, que de las 4 que he escuchado, esta es la que menos me ha gustado. No sé, la composición no me ha gustado tanto. Sí es verdad que me han gustado mucho las canciones, pero dentro de que tengas que buscarle a lo mejor un pero, esta canción, no sé si es porque a lo mejor la combinación de la voz de ella con otra más así cultural y luego más suave de otro hombre, como que a lo mejor no me ha cuadrado tanto, pero en definitiva me ha gustado bastante. Pero de las 4, esta es la que a lo mejor menos. Pero yo creo que esto va sobre gustos, quiero decir. Yo soy una persona muy de darkwave y de rock gótico menos y de post-punk bastante menos. Y entiendo que a lo mejor una persona que le gusten más estos géneros un poco más como fuertes, pues seguramente esta canción les guste bastante más que a mí. Y luego tenemos la canción Sattering, que fíjate tú que aquí de nuevo es la voz de ella tan preciosa, con la voz esta gutural, y sin embargo esta canción me ha encantado. Ya es raro porque yo no soy muy fanática de las voces guturales, pero también es cierto que cuando la juntan con una voz más lírica, más bonita, más suave, pues me suele encantar. Y aquí sí noto yo, pues de nuevo, eso. Yo es que ellos se denominan como darkwave progresivo, ¿no? Pero es que yo noto mucho metal gótico mezclado con darkwave en realidad. O sea, no noto tanto el progresivo. A lo mejor sí es verdad que me han mandado una maqueta, que en la maqueta, que no la voy a poner porque eso todavía tiene que es una maqueta, o sea, es una demo, todavía no está determinada. Sí que ahí sí que noté el rollo que ellos me estaban diciendo. Entonces, yo lo que supongo es que ellos están como buen proyecto, están empezando a experimentar, están empezando como a sacar pim, pam, pum, pim, a ver por dónde encaminar. Y sí es verdad que la maqueta sí me pareció ya escuchar más tono progresivo, pero en el resto de canciones lo que más me viene a la cabeza es metal gótico, darkwave y sí puede que un pelín de progresivo, pero no tan mezclado. De todas maneras, yo no soy experta musical, yo soy una simple mortal que escucha música porque le gusta mucho escuchar música. Así que nada, esta es la review de esta banda, como os digo, debajo están en las redes sociales para que bichéis y miréis y espero que os haya gustado, a mí particularmente me encantó. Pero ya sabéis, los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo. Y bueno, como siempre, para terminar mi momento spam, y es que hagas la triada, me gusta, comparte y suscríbete. Recuerda también que puedes hacerte miembro del canal para colaborar con esta creadora y recibir contenido exclusivo. Además, te digo, me ayudas una barbaridad. Y también sígueme por mis redes sociales y yo, bueno, me ves todos los días. Si no es por vídeos, por shorts y si no es por directo. Es decir, que si tú no me ves es porque tú no quieres, porque yo estoy aquí todos los días. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.